Jesús Coronel, que mañana a martes. Hola Juan, ¿cómo andás? Buen día. Buen día Nicolás, buen día Noemí, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos cómo andás? Muy bien también, contento porque nos podemos ver por Skype de nuevo. Exactamente, ya tenemos esta tecnología que nos ha hecho acostumbrarnos a las notas mediante videoconferencia. ¿Escuchás, Juan, vos a nosotros? Sí, no, lo estoy escuchando. Pensé que no, se había cortado el retorno, ahí está. Bueno, Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pese a que ya hicimos, me dijo Juan, ya ahí hiciste unos adelantos en la charla que hicimos con las efemérides recién, en el segmento de la mañana, pero vamos a hablar de qué ahora. Sí, llegué a escuchar un fragmentito. Vamos a hablar de un que está relacionado a un suceso que comentamos la semana pasada y otro que en realidad dos sucesos que irónicamente ocurren el mismo día, se refieren al mismo conflicto y tuvieron un impacto inmenso mundial. Primero que nada tenemos que el 23 de junio de 1814 fue la caída de la ciudad de Montevideo, el fin exitoso del segundo sitio de Montevideo por parte de las tropas del segundo triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra el bastión realista por excelencia en lo que es la cuenca del Río de la Plata. Históricamente el sitio de Montevideo estuvo comandado por José Rondó, un excelente, más allá de sus diferencias que haya tenido con otras personas, como por ejemplo con Güemes. Fue una persona siempre muy capaz y que sirvió fielmente a la causa patriótica, pero esas cosas del destino, ¿no? Esas tramas políticas que uno se le fue arrebatada la gloria de ser quien arrebatara Montevideo a los realistas por parte de Carlos María Alvear, que era el sobrino del entonces director supremo, Gervasio Antonio de Posadas. Después, la semana pasada habíamos hablado de la historia de Guillermo Brown y había comentado un poco cuáles habían sido algunas de sus historias más notorias. Bueno, una de estas fue la que un 24 de mayo obtuvo en la batalla del Buceo frente a las costas de Montevideo. Bueno, esta victoria había sido trascendental porque aisló a la ciudad, la privó de sus provisiones y de su superioridad marítima, que era lo que le permitía seguir resistiendo embate tras embate de las tropas que enviaba tanto Buenos Aires como el propio Artigas. Esta caída motivó que Alvear entablara conversaciones con Vigodet, que era el comandante de las tropas españolas, de las tropas realistas, el cual, un 23 de junio termina entregando las llaves de la ciudad a Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear es una figura muy polémica, muy nefasta, podríamos llegar a decir. Provenía era hijo de un oficial militar. Toda su familia, excepto su padre, muere durante un ataque corsario inglés a unos barcos españoles donde ellos se trasladaban. Eso a él lo marcó mucho. Y bueno, él después de formarse en España vuelve al Río de la Plata con San Martín. Fue de esos oficiales que vivían en la metrópoli, que se repatriaron para colaborar con la causa. Pero Carlos María Alvear tenía una obsesión por el poder y va a ser quien controle los destinos del directorio, quien cause la caída del directorio y la pérdida de hegemonía por parte de la logia Lautaro, en el medio de las rupturas con San Martín. Pero bueno, todo esto metió va a tener que llegar como un oficial de muy bajo rango y termina como director supremo, que se debía a sus conexiones familiares y bueno, al prestigio que le dio ser la persona que había derrotado a Montevideo, por más que no había hecho mucho. O sea, llegó apenas un mes antes de que el sitio finalizara, cuando todo el trabajo de estos últimos 3 años lo había estado haciendo José Rondó y Gervasio José Artigas. Bueno, realmente, como decíamos, los análisis de la historia, siempre cuando uno los ve ya más alejados del momento, se van viendo de otra manera, ¿no? Sí, la verdad que Alvear Alvear es una figura que históricamente fue reivindicada, tal vez porque, la familia Alvear es una familia que tiene una gran trascendencia a lo largo de la
la historia política argentina, nada más. Si no me equivoco, y no me debo equivocar, porque bueno, ser una de las familias más tradicionales de Buenos Aires y de lo que es la Argentina, lo más probable es que estén emparentados. Uno de sus descendientes, bueno, ocuparon cargos políticos muy importantes en lo que va a ser el tiempo. El primer de la ciudad de Buenos Aires fue un Alvear, y un presidente también que fue Marcelo Torcuato Alvear, es decir, muchísima historia, muchísimo peso, que obviamente tenía el poder como para reivindicar a su bisabuelo, a su abuelo. Pero la verdad que Alvear no tiene muchos motivos por los cuales ser homenajeado. Una vez que pierde poder, huye al Brasil, al Imperio del Brasil, donde cuenta absolutamente todos los detalles y los secretos de las tropas, las defensas y la capacidad que tenían las Provincias Unidas del Río de la Plata, el embajador español en ese mismo país. Ajá, bien. Un traidor con todas las letras. Un traidor con todas las letras, claro. Decimos acá en el estudio, exacto. Pero bueno, dejando este colorido episodio nacional, que fue la caída de la ciudad de Montevideo, costó mucha sangre, mucho esfuerzo y mucho dolor de cabeza, tenemos que dar un salto temporal justamente un salto temporal de 100 años. Mira, en esto no me había dado cuenta. 100 años y 7 días. Cuando un 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, el único heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, es asesinado por un independentista serbio que respondía a la Mano Negra, una agrupación terrorista que buscaba la independencia de los países bálticos y la formación de una gran Serbia, la independencia de la hegemonía austríaca, ¿no? El archiduque Francisco Fernando muere asesinado a manos de Gavrilo Princip, y esto desata una serie de sucesos que va a culminar con, la Primera Guerra Mundial. Claro. Entre 1875 y 1914, Europa ha vivido lo que en la historia denominamos la Belle Époque, una época donde no hubo ningún conflicto de trascendencia y que permitió una notable prosperidad y un notable desarrollo económico de las distintas potencias europeas. También se caracterizó por una sonada carrera que fue lo que se denominó la Pax Armada, la famosa paz armada, que consistía en una evidente presencia de estados para un conflicto muchísimo más grande que nadie sabía cuándo iba a pasar, y que se terminó desatando en el año 1914, inaugurando lo que el historiador marxista Erich Hobsbawm denomina la era de las catástrofes. Hobsbawm tiene una manera muy particular de periodizar el tiempo. Él habla de el corto pero a la vez largo siglo XX. Él dice que políticamente el siglo XX nace ese 28 de junio de 1914 con el asesinato de Francisco Fernando en la Primera Guerra Mundial, y termina en 1989 o en 1991 con la caída de la Unión Soviética. Estamos hablando de un siglo que es corto políticamente, según este historia, que dura menos de lo que debería un siglo normal, pero que es muy largo por la cantidad de sucesos, eventos que sucedieron. Las catástrofes se la denomina así porque tenemos la Primera Guerra Mundial, la depresión del año 29, la depresión de los 30 en realidad, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. También, 8 de junio pero de 1918, es cuando en la ciudad de Versalles, en París, en el famoso palacio, que en algún momento fue el símbolo del absolutismo francés y del absolutismo alrededor del mundo, se firma el Tratado de Versalles. Se pone fin formalmente a ese conflicto que los europeos denominaron la madre de todas las guerras, la Gran Guerra, porque hasta ese momento no habían conocido semejante nivel de destrucción, de muerte, fue en la Primera Guerra Mundial, caracterizada por la guerra de trincheras que llevó la brutalidad y el sufrimiento a un nivel que hasta ese momento los europeos no conocían. Europa nunca fue un continente tranquilo, eso hay que decirlo, pero desde la guerra franco-prusiana, termina en 1875, había habido conflictos de relevancia en territorio europeo. La mayoría de los conflictos habían sido conflictos coloniales, caracterizados por las políticas imperialistas de distintas potencias europeas en territorios como África, Asia, alrededor del mundo, pero tampoco de la escala
de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Ajá. No sé si ustedes sabían, pero Francisco José, que era el emperador del imperio austrohúngaro, es decir, la persona, él no tenía hijos. En realidad, él sí tuvo hijos, pero la mayoría murieron, y por eso le decide heredar la corona a su sobrino, que era Francisco Fernando. Pero lo que digo es que la esposa de Francisco José es muy conocida porque se inició una saga literaria de libros en su honor. La princesa Isabel de Baviera, emperatriz de Auto y reina consorte de Hungría, más conocida como Sisi, fue destinataria de una serie de libros, de novelas para jóvenes que retratan su vida, su infancia, su juventud y posteriormente su matrimonio con el que era el emperador del Imperio Austrohúngaro, casualmente su primo. ¿Por qué se resalta esta historia? Porque se cuenta que vivieron un tórrido romance muy poco común de esa época. Recordemos que la mayoría de los matrimonios eran por conveniencia, para sellar acuerdos políticos y cuestiones más ceremoniales, que un verdadero sentimiento. Por eso se considera que la relación que hubo entre ellos dos es bastante única y peculiar. Bien, sí, seguimos. No, si tenían alguna pregunta sobre todo esto, no hay ningún problema. Yo la vi en que asentaba con la cabeza. Porque yo recordé que también está la película Sisi Emperatriz. No vi la película, pero no sí leí dos de los libros. Porque no creo que la hayan reeditado luego o la hayan vuelto a pasar, hace muchos años, pero en colores y bueno, todo espectacular. Por ahí a lo mejor uno la puede encontrar, ¿no? Y en YouTube, mejor, en YouTube buscándola por allí. Es muy probable. Es muy probable que esté. Y ahí podrás ver si realmente se han ajustado un poquito, que sea la historia. La verdad es que la historia yo una vez, por curiosidad, la busqué en internet y da algunos también, ¿qué pasa? Mucha gente considera que la historia que se ve en los libros es historia real. Hay, parece, algunas diferencias entre lo que es, bueno, las novelas históricas que introducen un poco de ficción con la historia verdadera. Pero hay detalles sutiles que si uno lee libros que se enfocan en periodos distintos con la historia real, tiene mucho sentido. Algunos consideran que después de la muerte de su primogénito, de su primer hijo, ellos se distancian y peleados muy fuertemente durante muchísimo tiempo. Ella empieza a realizar una serie de viajes al mundo, viajes diplomáticos, pero porque no podía estar más en Viena, en la capital imperial. Y ahí parece que restauran la relación mediante cartas, pero de un nivel platónico, es decir, como que su relación evoluciona y la sostienen así hasta que, bueno, ella fallece y él se queda solo. Con Robbie Schneider. Ahí la googleamos nosotros acá, sí, Noemí la googleó. Ahí está. Exactamente. Estamos viendo en el monitor. La película, una película en colores, todo un éxito. Les quería contar un poco los detalles del asesinato de Francisco Fernando, el heredero del archiduque Francisco Fernando, porque incluso su asesinato es muy curioso y muy revuelto. Sí. En la época donde es asesinado, lo que es los Balcanes, la península de los Balcanes, estaba bajo el poder del Imperio Austríaco. Francisco Fernando estaba en una visita diplomática, en una visita de protocolo a los territorios, esta vez en la ciudad de Sarajevo, cuando, bueno, la Mano Negra, que era esta agrupación independentista, decide asesinarlo a él y a su esposa. La cuestión es que el asesinato falla porque primero le tiraron una bomba al auto, la cual no explotó. Puede fallar, dijo. Terroristas sí. Puede fallar, quisieron dispararle, pero los arrestaron. El auto acelera y ahí es cuando aparece Sip, que sale de la multitud al grito de ser libre, le dispara y le da en el cuello a la esposa de Francisco Fernando y en el pecho a él. Y es muy dramático que cuando ambos caen por los disparos en su auto, la única reacción que él tiene es
tirarse sobre su esposa y tratar de ayudarla, y lo último que grita antes de morir es que la ayuden, por favor. La archiduquesa muere en el acto porque tuvo una herida muy profunda. Él es atendido, pero tampoco lo pueden salvar. Tuvo 2 impactos de bala. Y en esa, mirá lo que te iba a preguntar, pero a lo mejor ¿se investigaban esos delitos? Sí, hay una película en Netflix que se llama Sarajevo, no la vi todavía, pero que trata sobre un oficial serbio al que le encargan que investigue el asesinato del archiduque. Ah, bien, o sea que bueno, había procesos de investigación. El asesinato del archiduque va a ser el motivo, el casus belli que va a provocar la Primera Guerra Mundial. Exacto. Pero ¿por qué decimos que el asesinato? Porque Austria exige que policía y una investigación por su parte, es decir, que gente de Austria vaya a los territorios de Serbia y, como se dice, realice una investigación. Los serbios le dicen, no, o sea, esto es un país independiente, o sea, nosotros vamos a dirigir la investigación. Pero ¿qué pasa? Los austríacos, tontos, sabían que la mano negra tenía casi todos los sectores militares y policiales de que era el entonces amenazaba. Los austríacos le clavan un memorándum con un ultimátum donde le exigen una serie de puntos al reino de Serbia. El reino de Serbia se niega y dice, mi amigo Rusia, el zar Nicolás II, me va a defender. El emperador Francisco José dice, pero yo tengo un amigo que se llama Alemania, él también me va a defender. Amenaza va, me viene. Terminaron todos pegándose. Porque lo que empieza a jugar ahí son la serie de alianzas que se habían ido tejiendo los 30 años previos. Alemania estaba aliado con el Imperio Austrohúngaro, con el Imperio Otomano, y con Italia se da vuelta a la mitad de la guerra. Rusia, que quería frenar la influencia austríaca y ganar influencia de él en los Balcanes, era aliado del Reino de Serbia. Rusia, a su vez, era aliado de Bretaña y de Francia. Entonces, por cuestión de lealtades, va cayendo la ficha y se van teniendo que declarar la guerra mutuamente. Gran Bretaña, por ejemplo, no entra en la guerra apoyando a Rusia, sino que entra porque los alemanes le declararon la guerra a Francia y invaden Bélgica. Como Bélgica era neutral, aliada de Gran Bretaña, ahí los británicos se meten en el conflicto. Claro. Y la verdad es que es un conflicto, por más que no lo parezca, en un principio no fue siempre la guerra de trinchera. En un principio fue un conflicto de movilidad. Los alemanes venían planeando que Europa estallara desde hacía muchísimo tiempo. En realidad, todos los países sabían que en algún momento ese polvorín que llamaban continente iba a estallar, pero nadie estaba mejor preparado que los alemanes. Los alemanes tenían un plan de más de 20 años sobre cómo invadir Francia a través de Bélgica, cómo contener a Rusia y de esa manera, poder ganar un conflicto rápido y llegar a un acuerdo de paz. En un principio no funcionó, porque atraviesan Bélgica, invaden Francia por el norte, pero bueno, sus tropas son derrotadas en la batalla de Verdún. No son derrotadas, sino que hay el frente se estanca en la batalla y arranca el tema de la guerra de trincheras, que no se va a modificar hasta el fin de la guerra. En cambio, el frente oriental, que fue el frente con el Imperio Ruso, no hubo guerra de trincheras. Fueron grandes batallas, pero cuando hablo grandes batallas estamos hablando de cientos de soldados enfrentándose a campo abierto con la innumerable cantidad de bajas que hubo. La mayoría victorias para el Imperio Alemán. Voy a hacer un comentario, pero es que en las dos grandes guerras, en los dos grandes conflictos mundiales en los que ha habido, Alemania siempre se ha desenvuelto bien a nivel militar. El problema siempre fueron sus aliados. En la Primera Guerra Mundial, sus malos aliados van a ser los austríacos. En la Segunda Guerra Mundial, los malos aliados van a ser los italianos, ¿no? Bueno, los austríacos pierden casi todos los enfrentamientos contra Rusia y fracasan en sus intentos por invadir Serbia, cuando tenían muchísimos soldados más. Entonces el Imperio Alemán, el Kaiser, tiene que salir a ayudar a su amigo, el emperador, teniendo primero que derrotar a los rusos y después derrotando a los serbios. Pero bueno, o sea, este desgaste de dos frentes le va a costar a Alemania en la Primera Guerra Mundial casi la guerra. Claro. Bueno, acá mientras estábamos
hablando, encontró la película, está en Google, que está en YouTube. Está en YouTube. Aquellos que la quieran. Está en YouTube y ahí porque es la película que enamoró al planeta. Porque realmente está muy bien. La emperatriz Isabel, o Elizabeth, como le diría mucho después, era una persona muy carismática. Yo que leí 2 de las novelas, te atrapan. O sea, son novelas fáciles de leer y te atrapan por cómo es la protagonista, cómo es esta señora, cómo es el mundo que vive. Que también, según cuentan las crónicas, no era una mujer más de su época. Fue muy disruptiva tanto en su juventud como durante su reinado, lo que le ocasionó muchos problemas con su suegra. Muchos de los problemas que la van a conducir, según algunos historiadores, a la locura o a tener desequilibrios mentales, pero porque una persona que sufre mucho, especialmente, bueno, su relación con su suegra es muy turbulenta, porque la suegra le arrebata a los hijos, básicamente los quiere educar a su manera, y todos sus hijos terminan muriendo o con problemas mentales por la rígida educación prusiana que se les impone. Entonces eso a una persona como madre la termina devastando. Claro. Bueno, dentro de todo es importante por muchas razones de Juan Cruz, porque va con película incluida. Va con película para que veas incluida. No solo él, para que vea la gente que está escuchando que le gusta tanto este tramo que hace Juan Cruz, ¿no? Le está dando, ya le pasó Sarajevo, ya que estamos en cuarentena. Exacto, tal cual. Ahí Sarajevo, Sisi Emperatriz. No sé si a Hemingway, yo particularmente no he leído nada de él, pero bueno, su libro famoso que es Cuando suenan las campanas. Ajá, sí. Tuvo durante mucho tiempo una adaptación o una libre adaptación, no conozco bien porque no leí el libro, pero que fue una miniserie dramática que contaba la historia de 2 soldados en la Primera Guerra Mundial, uno alemán y uno británico, sus historias en paralelo y cómo estas se entrelazan al final de la historia. Desgraciadamente me parece que esa la retiraron de Netflix. Era muy linda, fue uno de los primeros documentales o series que yo había visto en la plataforma, por eso me acuerdo tanto. Aparte de otra... ¿Cuál era el título? Cuando suenan las campanas. Ah, cierto, sí. Pero debe estar también. Sí, si la buscan por internet. No, a mí busca las películas piratas en YouTube. Bueno, ya bastante pago un montón ahí, pago Netflix, pago, qué sé yo, Amazon, pago, alguna vez que me regalen algo. Hermanos, el poder acceder a películas de manera gratuita por internet. También hay otra porque está por quien doblan las campanas. Exactamente, por quien doblan las y campanas. Está las campanas, bueno, según el que traduce. No, es la misma. Es la misma, mismo, pero cuando suenan las campanas, 1988. Cuando nací yo, bueno, debe por ser quien buena. doblan las campanas. Bueno, ahí está, busquen por quien doblan las campanas y ahí van a ver por cuando las chicas de entonces decían qué churro, ahí verán que es un churro. Van a ver que es un churro. No, realmente. Hay unos actores aquí que hacían suspirar a las chicas. Me imagino. Me imagino, dice. Bueno, también ¿cómo sigue? Sí. De la Primera Guerra Mundial que también vi por la misma plataforma, que consta de 3 episodios, son largos, 1 hora 20 cada uno, que te narran tres episodios distintos de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Uno al inicio, sobre la batalla que hubo en toda la guerra en el frente occidental entre Gran Bretaña, la batalla por los puentes de Amiens, me parece que es muy interesante, producida, una historia muy interesante. Después la guerra de trincheras, por así decirlo, y por último una narración sobre la parte final, que es la guerra de los tanques. Pero nada, o sea, cuenta también con el rey
alguna vez de los veteranos, de las personas que es un docudrama, o sea, mezcla, es como una especie de documental con ficción, representaciones de actores con muy buen presupuesto, y se hace una vista bastante, se hace llevadero, entretenido, y aprendes un poco sobre lo que fue este conflicto, que es bastante desconocido, o sea, que es relativamente desconocido, opacado por su hermana mayor, la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero es necesario entender qué fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial para entender la mentalidad y los sucesos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿por qué tuvo tanto impacto que Alemania haya conquistado Francia en tan solo un mes? Porque ustedes piensen que los alemanes que conquistaron Francia en apenas un mes eran los hijos de los soldados que habían estado 3 años varados después de la batalla de Verdún intentando conquistar Francia. Ajá. Ahí se hacen los paralelismos. Uh-huh. En 1900, la Primera Guerra Mundial avanzaron hasta la mitad del territorio francés y quedaron ahí y no pudieron avanzar más porque el frente se estanca por la guerra de trincheras. Claro. Después sus hijos, por de esa manera, la generación que le sigue, sí, conquista el mismo enemigo que había representado la muerte de tantas millones de personas en solo un mes. Claro. Claro. No sé. Hay una canción de Rosalén que habla de los chicos que pasan a buscarlos y los llevan en camino para ir a la guerra. Y de todos los que llevan del pueblo, uno solo no. Hay un libro Muy linda, muy linda es la canción. Hay un libro con su interpretación cinematográfica, es un clásico ya del cine, Sin Novedad en el Frente. Ah, sí. Escrita por una autora cómica del belicismo, tanto de la Primera Guerra Mundial como del pujante nazismo. Se lo escribe en 1933 y le cuesta tener que exiliarse, me parece, no sé si falleció, pero ella escribe ese libro criticando el tono belicista y militarista que estaba adquiriendo el nuevo régimen en Alemania, haciendo un paralelismo con los chicos de la guerra, sí, que han combatido a la batalla de Passchendaele en Ypres, en Bélgica. Una historia muy cruda, la verdad es una historia muy cruda, que hay una banda sueca llamada Sabaton que le hace una que se llama, que bueno, cuenta eso, cuenta como para avanzar el frente, que serían 2 kilómetros, ¿no? Pasado en el cálculo, 500.000 personas tienen que morir. La verdad que es hermoso este tramo, porque lógicamente aquí o sea, Juan Cruz conoce también, bueno, va y mira la película y la disfruta, pero al mismo tiempo la va analizando, o sea que eso está muy bueno porque lleva a la gente a ir a buscar la película, eso es con toda seguridad, ¿eh? Bueno, y para cerrar, como prometí la vez pasada, les voy a contar brevemente, para no extenderme mucho tiempo, la historia de la marcha de Ituzaingó. Ah, sí. La marcha de Ituzaingó es una marcha militar que se utiliza para momentos muy específicos en lo que es los actos oficiales, sí, o sea, en la asunción de un presidente, en el fallecimiento de un presidente. Es algo que está reservado para momentos de mucha ceremonia y mucho simbolismo. La marcha de Ituzaingó debe su nombre a la batalla de Ituzaingó que se dio en febrero de 1926, si no me equivoco, en la cual se enfrentaron los ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra el Imperio del Brasil. En esta batalla, la caballería rioplatense realiza una carga casi suicida contra las posiciones de los soldados imperiales, los cuales forman cuadros de caballería para repelerlos, y se infligen muchas bajas a la caballería patriota. Pero esto permite que el cuadro, es una doctrina militar, ¿no? Los cuadros de hombres formados muy juntos son un blanco fácil para la artillería. Entonces la artillería patriota dispara y inflige tantas bajas a los brasileros que estos se tienen que retirar. La cuestión es que después del combate, que fue una rotunda victoria de los rioplatenses, encuentran en la cabeza de un soldado brasilero una partitura musical. Una partitura musical, la abre,
los oficiales notan que esta decía en portugués para conmemorar la primer gran victoria del ejército imperial. Entonces, un poco irónicamente, los oficiales toman esa canción, Botín de Guerra, la denominan Marcha de Ituzaingó, y esta se convirtió de las canciones, de las marchas en realidad más importantes para la República, que es casualmente un botín de guerra y que fue compuesta en Brasil. Bueno, aparte buena historia. La estamos escuchando nosotros ahora mientras vos estabas hablando, pero se lo escucha mucho de esa seriedad que dice Juan Cruz. Sí, la marcialidad. Claro. Sí. Bueno, pero es muy curioso el hecho de que sea que esta canción que se utiliza en momentos tan importantes y de tanta ceremonia haya sido un botín de guerra. Sí, claro. Y esa caballerosidad en un sentido de decir que no la desecharon a la canción, sino que la tomaron, la usaron para y le dan un trato tan ceremonial en Argentina en respeto a lo que es un rival como fue en esa época el Imperio del Brasil. Pero es muy curioso que la canción estaba bautizada para la primer gran victoria del ejército imperial, lo que fue su más grande derrota. Claro. Aproximadamente saben perder esos. Esta marcha la debo haber escuchado 60 veces como mínimo a lo largo de 30 años, porque cada acto del 9 de julio, del 25 de mayo, claro, que estaba, digamos, estaban los músicos de cada uno de los lugares donde se festejaba todo esto, ¿no? Nos convocaban desde el comando, donde fuera, había banda tocando este tema, por lo general para cerrar, porque me acuerdo que medio salía caminando Marcelo. No, aparte también aquellos que en Funes, el cívico-militar que se realiza en la... También se ha escuchado esta marcha, por lo general se utiliza en el inicio del desfile, cuando comienzan a desfilar, que es tocada por la banda de música y guerra del Liceo Aeronáutico Militar aquí en la ciudad de Funes. No sé ustedes, pero bueno, a mí me gusta mucho la música militar y es una partitura muy bella, es una canción muy muy linda, o sea, uno la escucha y le transmite algo. Entre Avenida Las Camelias y la Marcha de Ituzaingó, claro, me gusta mucho. Avenida Las Camelias tiene un poquito más marcial que inspira también, pero es una canción muy linda, muy linda. La Marcha de Ituzaingó. Generalmente vienen de lo clásico. Claro. Me gusta el tramo donde analizamos de dónde viene cada marcha y cuál es la historia de cada una de ellas, porque uno las escucha y dice, bueno, ¿cuántos años hace que se tocan y que se utilizan para diferentes acontecimientos, eventos? Bueno, y aquí saber un poco también de dónde viene y su historia. Bueno, también me gusta este tramo. Bueno, Juan, ¿algo más nos quedó? No, ya estamos. Bueno, Juan, como siempre. ¿Qué vamos a tener la próxima? Ya me agarró la ansiedad ahora por saber. Ya iniciamos el nuevo mes también en la próxima. No llegamos al 9. Entre el martes pasado y este martes pasaron tantas cosas que yo tuve que ir agregando, tuve que ir viendo qué decía, qué no decía, porque había tantos distintos eventos que bueno, había que filtrar un poco. Entonces yo les puedo decir, bueno, fue el domingo, me entero de que justo ese día es el aniversario de algo importantísimo, claro, y bueno, digo, no, tiene que ir esto. Claro. Como siempre y cada mañana es un placer hacer esta pausa en la línea del tiempo para poder contarle a la gente que la historia, analizando semana tras semana como lo hacemos. Bueno, la semana no, pero nos va a tocar seguramente ya el 9 de julio, donde ya así hablaremos y analizaremos un poco lo que sucedió el 9 de julio, también uno de los acontecimientos políticos más importantes de la República Argentina. Ya habría que ver qué se cocinó mientras tanto, claro, para ese 9 de julio. Eso es lo que vamos a hablar seguramente. Claro, eso es lo que vamos a saber con Juan Cruz la semana que viene. No señala ahí Juan Cruz. Bueno, Juan, un abrazo enorme y como siempre un placer, Igualmente, nos vemos. Gracias. Gracias. Bueno, allí pasaba Juan Cruz Coronel en este tramo en el que hacemos una pausa en la línea del tiempo. ¿Vos viste el apellido? Y analizamos la historia, Coronel. Viene de la marcha. Claro, ya viene el Coronel, tenemos. Ahí lo estábamos escuchando y estábamos escuchando también, como decimos, la Marcha de Ituzaingó, que es la que recién analizaba Juan Cruz
este tramo de la mañana y bueno, contándote un poco lo que sucedía en esta semana que transcurrió de martes a martes como vamos y te vamos contando los acontecimientos más importantes. Es momento nosotros ahora de hacer una pausa en esta mañana y ya volvemos con más mañana de Ronda PHS, mañana de día martes aquí en la 10.